Ahora sí, hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Ornella, ¿cómo estás? Solange, Andrea, Patricia, Danilo, Abigail. A ver, aquí tengo más, pero no sé cómo hacer para verlos a todos. Bueno, no se enojen a los que no he nombrado. Buenas tardes a todos. Gracias por la puntualidad. Eh, ok, un saludo para todos. Yo estoy ahora en este momento en Argentina, así que en Argentina son las 18:05, en México son 3 horas menos, así que son las 15:05. En Chile la misma hora, en Colombia hay 2 horas menos, así que son las 16:05, están en plena siesta. Así que bueno, muchas gracias por la puntualidad. Chicos, va a ser una clase súper buena, re interesante, porque lo que van a aprender en el día de hoy, no cualquier masoterapeuta lo sabe. Y ustedes ahí se van a lucir cuando tengan que hacer técnicas de masaje con pacientes que vienen con un problema de espalda, sobre todo en caso de escoliosis. Porque es muy común la escoliosis. Hay gente que ni siquiera sabe que la tiene porque de cualquier manera puede que sea muy leve la escoliosis y no se note. Pero no deja de ser molesto y obviamente que el paciente puede tener sus síntomas asociados como un dolor persistente y tal vez se ha hecho fisioterapia, ha tomado un montón de medicamentos y el dolor no se le pasa. Y por ahí incluso también va al masoterapeuta, le relaja un poco en el momento, pero después el dolor vuelve. Pero bueno, hoy vamos a aprender sobre todo a entender el concepto de la escoliosis y después, una vez que ustedes ya puedan integrar en videos posteriores las técnicas de masaje, las puedan ir practicando, porque vamos a tener una clase de práctica, aunque sea online. Yo lo voy a hacer desde mi cónsul con un paciente, en vivo y en directo real, y ustedes me van a copiar de forma simultánea las técnicas. Así que va a ser casi un cálculo que van a hacer ustedes del otro lado de la pantalla, va a estar muy bueno. Pero más allá de eso, cuando aprendan las técnicas de masaje y las apliquen sobre un paciente con escoliosis, acuérdense de la clase de hoy, porque va a estar grabada igual, la van a poder usar de machete y, y van a aprender técnicas que no son diferentes en sí de la masoterapia en sí. No es que vamos a aprender una técnica específica para escoliosis, sino que vamos a aprender en dónde aplicar las técnicas, en qué parte de la espalda con ese paciente con escoliosis. Y ahí está la clave. Esa es la clave y lo vamos a aprender a lo largo del día de hoy en este curso y en la clase en vivo de hoy. No se preocupen si tienen algo que hacer, si les surge alguna cuestión y tienen que ausentarse, porque puede pasar. Queda grabada la clase, así que la vamos a pasar después por email, así que no hay problema. Lo que sí quiero hacer antes, porque me lo han solicitado varios alumnos, quiero compartir la pantalla para que ustedes vean cómo se pueden descargar los apuntes y los manuales, los libros, todo lo que sea referente a parte texto, lo que es PDF, lo que pueden imprimir y lo que es libro. Que a algunos todavía les gusta, yo me incluyo, estudiar en papel, hoja. Así que ya les voy a estar mostrando cómo se hace. Obviamente yo lo voy a mostrar aquí compartiendo mi pantalla, pero sepan que desde el celular también se puede hacer. No recomiendo igual que se pongan a leer o a estudiar desde el celu porque esfuerzan mucho la vista y es bastante complejo. Así que, pero les voy a mostrar eh, cómo se hace. Ahí estoy compartiendo ya la pantalla, pero les voy a mostrar yo. Aquí estoy en la parte principal, digamos, del curso. Obviamente dice 0% completado porque no lo he avanzado. eh, pero sí quiero mostrarles que cuando ustedes ingresan a un video, no todos los videos van a tener este mismo archivo para descargar y los recursos. Por ejemplo, si yo ingreso al video que dice cráneo y columna vertebral, no van a ver un PDF para descargar, pero sí en el de sistema óseo y generalidades. Ahora, cuando empiece un video nuevo referente a otro tema, por ejemplo, sistema muscular,
este video de sistema muscular sí va a tener un PDF relacionado al sistema muscular. Después ustedes ven que dice músculos del brazo, de la espalda, y sigue hablando de músculo. Bueno, aquí ya pasa a otro tema, que es sistema articular, y también tiene un PDF a descargar, pero no los otros. Entonces, después si ustedes ven que se habla de otro sistema, como por ejemplo la piel, también ese primer video tiene un archivo PDF. Lo mismo con el resto. Entonces, si yo, por ejemplo, me voy a sistema óseo, hago clic, obviamente todo esto desde la compu, así, ese es el ejemplo que les estoy mostrando, pero desde el celular no es tan distinto, tienen que bajar un poco y hacer scroll, y al final está una sección que dice recursos. Puede que esté un poco lento mi Wi-Fi, por eso no se está cargando tan rápido, pero una vez que ustedes bajan, esta parte superior vendría a ser lo que viene siendo el video. Aquí ya se va a cargar el video. Bueno, y ahí está mi cara, que era lo último que quería ver. Hay una sección, chicos, que dice archivos en todos los videos. Pero no en todos, como les decía, está el archivo. Pero ven, si yo hago clic en archivos, aquí veo un link que directamente hago clic en esta sección que dice descargar este archivo, que es como una nube con una flecha. Entonces, si yo hago clic, me lo descarga. Aquí, como verán, ya lo estoy descargando. Le hago clic como para ya visualizarlo y van a ver que tienen ya el PDF, que si quieren lo pueden imprimir. Entonces, aquí ya se está abriendo el archivo. Está un poco lento todo, pero ojalá se escuche bien el audio. Ven, por ejemplo, tiene 30 páginas y ahí está la portada, y después se empieza a hablar de todo lo que es sistema óseo, todo lo que es huesos, conceptos, clasificaciones, y después empezamos a ver distintas ilustraciones también. No es todo texto, obviamente, pero a ver si aparece aquí alguna. Huesos sesamoideos. De eso vamos a hablar también hoy, que va a estar bueno. Bueno, ahí por ejemplo, ¿ven? Pero este es el archivo de sistema óseo, por ejemplo. Después hay otro de sistema muscular, otro sistema digestivo, otro de casos clínicos, otro de preparación previa del masaje. Hay de todo. Entonces, esa es la forma. Para los que por ahí no han visto todavía ningún archivo, esa es la forma de descargarlo. Entonces, me voy a ir a esta parte que viene siendo la diapo, le dicen ahora. Están como mucho más modernos los profes, que abrevian mucho. Y sobre todo los de salud abreviamos todo. Diapo, las diapositivas. O como decía el presidente de aquí, filminas. Y lo cargaban. Bueno, ok, chicos. Cualquier cosa me van preguntando y me interrumpen, no hay problema. Activen el audio y ustedes me interrumpen, porque está bien interrumpir, no hay problema, ¿eh? Yo no me molesto, ustedes interrumpan, porque lo importante es que no se queden con dudas y me pregunten. Y si sé las respuestas, se las doy. Y si no las sé, bueno, le buscamos la vuelta entre todos y vemos cómo se hace más comprensible el concepto. Entonces, voy a comenzar con la clase, pero antes ojalá que se haya entendido bien la parte de la descarga. Lo que sí quiero hacer es, aquí voy a aceptar a otro alumno que ingresa ahora. Para que no se me ponga tan lento, voy a sacar mi cámara, pero la voz no, para empezar a comentar sobre todo la diapositiva. Va a estar re buena, esto les va a reinteresar, porque mucha gente viene con escoliosis. Y tal vez no lo sepan ellos y ustedes se lo hacen notar. Ahí quedan como unos genios. Una especie de Doctor House vamos a hacer. Porque está bueno también eso, ayudar al paciente. ¿Dónde quedan grabadas las clases, Cari? No están en el campus, pero las mandamos por email. Para el que después quiera el histórico de todas las clases, les mando el email con los links y los pueden ver. Están como en YouTube, pero en oculto, privado, digamos. No lo ve la gente, cualquiera que entre al canal de YouTube. Lo ven solamente ustedes que tienen el link. Así que eso para comentar con la clase. Está siendo grabada. Como cuando uno llama por teléfono, ¿vieron? Para el banco, por ejemplo. Esta llamada está siendo grabada. Uno un poco ya le da miedo. Dice,
Ojalá diga lo correcto. Bueno, chicos, ok. Entonces, escoliosis y abordaje terapéutico. Unos tips para realizar masaje en este tipo de pacientes que, recordando, los masajes que le vamos a hacer van a ser pura y exclusivamente relajantes, no estimulantes, porque obviamente no queremos activar esas fibras musculares y que genere más dolor, más espasmo y más de todo. ¿Tá? Entonces, empezando a hablar brevemente de sistema esquelético, no vamos a hablar de los huesos del cráneo, ni de la mano, ni de... No, solamente de columna, pero tampoco entrar en detalle porque para eso van a tener, obviamente, los videos explicativos de lo que es sistema anatomía, ¿no? De todo lo que es óseo. Voy a salir y entrar a veces porque es para aceptar a algunos alumnos que ingresan, me suena el ruidito por eso. Entonces, sistema esquelético, sistema óseo. Como sabrán, varias funciones, muchísimas, pero yo voy a poner solo las más importantes. Una de las más importantes, sostén mecánico. Mantenimiento de la postura también, eso en conjunto con los músculos lo hacen. La protección. La protección, por ejemplo, a ver, ¿quién me da un ejemplo? Ahí voy a empezar a preguntar, a ver quién se anima. Y respóndame por el audio, si quieren, para no salir y entrar con el chat. ¿Quién se anima a abrir el micrófono y decir, ¿qué puede proteger? Denme un ejemplo de protección. Yo espero, tengo tiempo de sobra. Alguien que esté haciendo un machete ahí fijándose. La piel es una protección. La piel es una protección, es cierto. Pero, y dame un ejemplo de... La caja torácica que protege los pulmones y el corazón. Tal cual, ahí está. Ese es un ejemplo también, exactamente. El La anterior pelvis. está... ¿Cuál? La pelvis. La pelvis también protege, es cierto. El raquis protege de médula espinal. Fundamental ese. Fundamental y de lo que vamos a hablar también en el día de hoy. El cráneo, sin ir más lejos, también protege todo lo que es la parte cerebral. Así que hay muchísimos ejemplos. ¿Quién me puede decir qué significa almacén metabólico? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué puede almacenar un hueso? Que lo tenemos en la leche, en los quesos. Claro, el calcio. Calcio. Exacto, el calcio, tal cual. Bueno, yo tengo casi 40, ¿eh? Yo estoy cumpliendo, bueno, sí, yo tengo 39, cumplo 40 en noviembre. Y sí, todavía tomo la leche con chocolate. No se rían, pero a mí me encanta la leche y tiene mucho calcio, así que... Somos dos. Bueno, genial, no estoy solo en este mundo, gracias, ¿eh? Genial, no, sí, es riquísima. Es más, antes de hacer la clase me bajé medio litro de leche. Es más, yo soy de esos que le pone al envase directamente la leche chocolatada, le pongo el Nesquik, que se dice. Ni siquiera lo pongo en un vaso, me gusta tomarlo así. O a veces me tomo la Sindor, como se dice. No sé si en otros países venden esa marca, pero qué rico que es. Ok, bueno, volvamos al tema. ¿Quién me dice qué significa hematopoiesis? Si alguna vez han escuchado esa palabra, porque vamos a hablar también en un lenguaje técnico dentro de lo que es la salud. ¿Qué será eso? Y las funciones que se cumplen en la sangre. Ahí está, por ahí va la cosa. Algo rojo era, la sangre. La Bien, producción de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos. tal cual, tal cual. Y es más, si ustedes se fijan en esa palabra, cuando vean palabras raras en medicina, siempre traten de buscarle la vuelta, vean si la pueden dividir en 2 o en 3 partes, porque algo nos está diciendo, alguna pista nos da. Hemato de sangre y poiesis de producción. Porque por ahí uno se confunde y dice, es el sistema circulatorio el que se encarga de todo eso, porque ahí está el corazón, ahí están los vasos sanguíneos y la sangre. Obviamente en el sistema circulatorio se tiene que producir. Eso es lo que yo creía antes de entrar a la facu. Pero bueno, nada que ver. En realidad son los huesos, chicos, los que producen los glóbulos rojos. También los blancos y también las plaquetas, en menor cantidad obviamente. Y ya vamos a ver un poquito de eso. Así que estas son las funciones como para que lo tengan en cuenta. Eso que están viendo es un hueso largo, a que no se animan a decirme cuál es. En los que han visto ya sistema óseo. ¿Quién se anima? Fémur. El famoso fémur. Yo les iba a decir como pista, empieza con F de fémur, pero iba a ser muy obvio. Es el fémur. Ahí tenemos 2 médulas. Médula amarilla y médula roja.
Después lo que es médula espinal es otra cosa, obviamente, ya lo vamos a ver en un ratito, pero la médula ósea amarilla es la que produce tejido adiposo, adipocitos, células grasas. Y la médula ósea roja, la que, como comentaba una alumna recién, glóbulos rojos, blancos también y plaquetas en menor cantidad. Obviamente no todos los huesos producen, no tienen la función de hematopoiesis, pero sí la mayoría, los huesos planos también como el del esternón, los huesos, el omóplato también tiene una buena producción de cantidad de sangre, el húmero, sin ir más lejos, huesos largos, así que ven como ven ahí la parte del hueso, una parte esponjosa como si fuese un chocolate aireado. Está muy buena esa parte porque ahí está todo el sistema poroso, el hueso esponjoso, y se ve una arteria y una vena, así que como verán los huesos son tejido vascularizado, que tiene vasos sanguíneos, significa eso. ¿Ah? Una arteria y una vena que le aporta sangre y que obviamente para todas sus funciones vitales. Pero, hablando de los huesos, sí podemos ver una clasificación, que yo le estaba más o menos haciendo una introducción al principio. Huesos planos como la escápula y el esternón que les había comentado, los del cráneo también. Huesos cortos, los que se ven ahí, por ejemplo, en el pie, en las falanges. Bien, después tenemos los huesos largos, esos tres que se mencionan, famosa tibia, peroné y fémur. Y los irregulares, hay muchas clasificaciones dentro de los irregulares. Una de ellas son los sesamoideos, que son huesitos, ¿cómo podría decirse? Muchas veces funcionan de relleno y de contención, como para que la articulación sea lo más compacta posible y a su vez permita flexibilidad y movimiento. Pero un ejemplo clave que no está ahí, no se lo ve, es la rótula. ¿Ah? La rótula es un hueso sesamoideo. Pero, ¿por qué les comento esto de la clasificación? Porque las vértebras son huesos irregulares. O sea que no tienen una forma, no son ni largos, ni cortos, ni planos. Son irregulares, raros por así decirlo. ¿Ah? Ahí vemos un ejemplo. Recién lo que comentaba uno de los chicos era que protege la médula. Y es cierto, la protege y la protege bastante bien. Sobre todo incluso la médula porque tiene como 3 capas también que la cubren, aparte de las vértebras, que son las capas meningias, aracnoides, duramadre, piamadre, muy fuertes también. Y bueno, ahí ven lo que es la parte gris, o mejor dicho, no estoy diciendo porque iba a decir sustancia gris. Lo de color amarillo es la sustancia gris y lo de color verde es la sustancia blanca. Ya cuando veamos sistema nervioso, que voy a dar una clase, eso va a estar muy bueno. Ahí voy a comentar qué relación tiene eso de la sustancia gris y blanca con el tema de las neuronas y las dendritas y los axones. Pues está bueno eso. Bueno, para el que le gusta la anatomía, obviamente. Y esa parte que se ve como una almohada, como un colchoncito, es el disco vertebral. ¿Ah? Pero ahí vemos una vértebra, unas 3 vértebras en total son. A priori no me animo a decirlo, pero podrían ser las lumbares. Podrían ser. Ya vamos a ver ahí en detalle porque hay distintas formas. Entonces, estas son vértebras irregulares. Como verán, aquí estamos viendo al paciente de perfil. Y la columna, chicos, siempre de perfil va a tener curvaturas. Eso es lo normal. Claro, a veces esas curvaturas pueden estar muy acentuadas. Por ejemplo, en la zona dorsal o torácica, que son 12 las vértebras, puede estar muy acentuada esa curvatura y a eso le llamamos cifosis. ¿Sí? Claro, al paciente sí le genera dolor cuando es una cifosis muy avanzada. Y con los masajes, la verdad que calma bastante, mejora mucho la sintomatología y son pacientes que por lo menos se hacen una vez al mes, una vez cada 2 meses y masajes y le hace bastante bien. Aparte de higiene postural, eso es fundamental también. Las cervicales también tienen una curvatura, como se ve ahí, mínima, pero hay una curvatura igual. Ya en los casos en donde no vemos ninguna curvatura y se forma una recta prácticamente en la cervical, se le dice así tal cual, se le dice rectificación cervical. ¿Ah?
así como la cifosis, que es una alteración en la vértebra, en las zonas dorsales. En las cervicales también esa alteración en cuanto a la curva se llama rectificación cervical. Es muy común también, y si ustedes tienen pacientes así, son prácticamente crónicos a largo plazo, tienen que hacerse masajes muchas veces, mucho tiempo, así que les viene muy bien, les viene muy bien. Justo recién me estaba mandando un paciente unas radiografías y me dijo que las vea. Ni siquiera hice zoom en la radiografía, me la mandó por WhatsApp. Apenas lo vi ya dije, bueno, aquí hay una rectificación, o sea que es obvio que el dolor era por uno de esos factores. ¿Qué más tenemos? La lumbar también tiene una pequeña curva. Cuando es muy acentuada, le llamamos lordosis, o hiperlordosis, mejor dicho. Hiperlordosis, hiperaumento. Y lordosis, bueno, que tiene que ver con las curvaturas en sí, sobre todo con convexidad anterior. Ya voy a explicar un poquito eso también, pero de perfil, chicos, la columna siempre tiene curvaturas. No tienen que estar muy acentuadas ni tampoco muy rectas, porque si no eso provoca distintos dolores. Para nosotros, obviamente, chochos, digo chochos, pero chochos en Argentina es como estar contentos, digamos. Nosotros los masoterapeutas nos viene bien que tengamos un paciente con alguna alteración así porque son a largo plazo, pero obviamente vivimos de la desgracia ajena. ¿Qué le vamos a hacer? Alguien tiene que hacer las técnicas de masaje y curar a los pacientes también, o mejor dicho, reducir sus síntomas. Esa palabra chocho en otros países no existe. Pero bueno, volviendo al tema, ¿qué otras curvaturas hay? Sacro y coxis. Esa también es una curvatura y a veces esa zona está como muy horizontal o muy plana. Y también provoca dolor, obviamente. Pero esta es una vista de perfil. Acuérdense, perfil. Y ahora frontal. Que frontal no significa que lo veamos al paciente de frente y que tengamos que mirarle la cara, los ojos. También obviamente puede ser desde atrás. A lo que me refiero es que lo estamos viendo en un plano en donde podemos visualizar caras anterior o posterior. ¿Sí? A eso me refiero. Pero, ¿qué quiero comentar con esto? Que desde un plano frontal la columna siempre tiene que ser recta. Tiene que ser una cosa tan recta que obviamente no genera ningún tipo de desviación. Entonces, cuando hay una desviación, así sea leve, ya se puede decir que eso es una escoliosis. ¿Tá? Entonces ya vamos a hablar del concepto de lo que es escoliosis, pero de frente o vista posterior, como ustedes quieran, siempre la columna tiene que ser una línea recta, un eje. Por eso se le dice eje vertebral, raquis, espina dorsal, columna vertebral, porque una columna justamente es algo recto. Entonces tenemos distintas zonas. Ahí tenemos una zona cervical, como habrán visto en la diapositiva anterior, que son 7 las cervicales. Siempre son 7. Obviamente hay casos excepcionales. Puede haber pacientes con 8 cervicales, si pasa, una octava cervical, que muchas veces hace una especie de fusión con las primeras costillas. Es raro verlo, pero un paciente asintomático. Yo tenía un alumno en unas clases presenciales hace mucho, cuando se dictaban clases presenciales antes de la pandemia, con una octava cervical. Justo cuando estaba comentando esto de columna vertebral, me dice, profe, yo tengo una octava cervical. Ah, mira qué bueno. ¿Y síntomas tienes? No tengo. De lo más bien. Las vértebras torácicas casi siempre son 12 también, las lumbares 5, sacro y coxis, 5 en el sacro y 4 en el coxis. A veces el coxis puede tener 3, a veces el coxis puede tener 5, eso depende de cómo se fusiona. Por eso es que más o menos uno dice que los huesos en total son 206 huesos, a veces 207, pero esa diferencia radica muchas veces en el coxis. ¿Ya? Entonces, ahí estamos viendo columna cervical, dorsal y lumbar. Plano frontal siempre recto. Esto es fundamental para que ustedes entiendan que la escoliosis está relacionada con todo esto, sobre todo plano frontal. No vamos a poder evaluar una escoliosis de perfil al paciente. Hay que ponerlo de espalda, que mire para la pared o para otra parte, y nosotros nos colocamos de atrás.
que es fundamental de atrás colocarse, ya van a saber por qué. Bueno, tipos de vértebras. Letra C, letra D y letra L. ¿Por qué la C? Porque la primera que estamos viendo, muy chiquitita, del lado izquierdo de su pantalla, es la vértebra cervical, ¿sí? Que como verán, es muy diferente al resto. Tiene incluso, no sé si lo alcanzan a ver, si la vemos desde superior, desde arriba, la imagen de abajo, digamos, abajo de su pantalla y a su izquierda, tiene como agujeritos, son 3 en total los que vemos, 3 agujeros. Uno grande de forma triangular, ahí pasa la médula, y después 2 chiquitos, que son agujeros de conjunción, se le llama. Por ahí pasan nervios y también arterias, sobre todo una súper importante que se llama arteria vertebral, que después entra al cráneo y irriga, le aporta sangre a todo el cerebro. Ahí se llama polígono de Willis. Es impresionante la cantidad de sangre que aporta a ese nivel. Y bueno, sin ir más lejos, ustedes sabrán que el cuero cabelludo también es súper irrigado, muy vascularizado. Por eso cuando nos cortamos la cabeza, apenas un cortecito mínimo, sangra muchísimo y nos llegamos a alterar. Decimos, ¿cómo sangra? Y en realidad el corte era tal vez menos de 2 milímetros. Pero bueno, ahí vemos esa imagen. La letra D es por dorsal, y las características de las dorsales, que son las vértebras del medio, esa tiene una superficie articular para recibir a las costillas, ¿ah? A las 12 costillas, son 12 las dorsales y 12 las costillas, 7 verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes. Esas 2 flotantes están en relación con la vértebra número 11 y número 12 de las dorsales. Y después la lumbar, que es la más grande, inclusive la más ancha en cuerpo vertebral, es de una superficie súper amplia. ¿Por qué será eso? Porque básicamente recibe casi todo el peso del tren superior, hombros, espalda, brazos, cabeza, o sea, mientras más reciba de peso, más amplia va a ser la superficie. Así que eso es clave también. Y obviamente recibe mucha carga y a la hora de ver pacientes con artrosis, estas vértebras son las que primero empiezan a mostrar signos de desgaste articular por la artrosis. No siempre la artrosis está relacionada a la edad. Eso para que lo tengan en cuenta también, ya vamos a hablar más adelante de ese tipo de patologías. La diferencia entre una artrosis y una artritis también. Y cómo el paciente se puede beneficiar con técnicas de masaje. Porque está muy bueno, es muy común un paciente con artrosis. No tanto uno con artritis, pero está bueno saber diferenciarlo. Así con las vértebras. Y tenemos la parte más inferior de la columna, que ahí les decía yo, sacrocoxis. Vista anterior, o sea, de frente, y vista posterior, o sea, desde atrás. Hay muchas cosas para comentar ahí, pero sobre todo decirles que son 5 las vértebras del sacro. Esas letritas que dice S1, S2, S3, nosotros en salud utilizamos esa jerga como para ubicar las vértebras. Si decimos S2 es la sacra 2. Si decimos L4 es la cuarta lumbar. Si decimos T8, letra T de tatín, por ejemplo, la T8 es la octava torácica o la D8 también dorsal, número 8. Si decimos C5 es cervical quinta, quinta cervical. Y bueno, ahí tenemos las 4 vértebras chiquititas del coxis. Que está todo fusionado. Esto obviamente está todo, es puro hueso, no hay movilidad. En el resto después sí, después entre la quinta lumbar y el sacro, o mejor dicho S1, hay movilidad. Después para arriba también, ¿bien? En todo hay movilidad, pero en el resto no hay movilidad ya. En S1, S2, S3 no hay nada. Y tampoco hay disco vertebral, no hay nada que lo amortigüe, ¿sí? Y tampoco hay disco vertebral entre la primera y segunda cervical. Tampoco hay ahí, pero después en el resto hay disco vertebral. ¿Qué más comentar? Eso con la parte del sistema óseo, porque sobre todo quería comentar columna, porque vamos a hablar de escoliosis. Y como vamos a hablar de escoliosis, también es importante los músculos. Y esto es más cortito. Funciona el sistema muscular, que lo tienen en el campus. Locomoción. Tenemos también mantenimiento de la postura, movimiento, producción de calor,
porque obviamente cuando uno trabaja el músculo, sobre todo en un gimnasio, aumenta 1 o 2 grados la temperatura y le da forma al cuerpo. A ver cómo estamos. Vienen bien calladitos, están súper... Quería ver cómo estaban, pero digo, no vaya a ser cosa que... Estamos Acá concentrados. estamos atentos. Sí, ahí estoy por poner la cámara. Digo, vengo tan embalado, a ver si está la cámara puesta y ya se va a colocar. Digo, vengo tan así embalado que no vaya a ser cosa que esté hablando al vicio durante 20 minutos y el wifi se haya cortado. Digo, no, entonces por los dudas me fijo, porque ya me pasó una vez y estaba hablando durante 15 minutos y se había cortado el wifi. Y los alumnos después quise entrar y ya no estaban. Claro, obvio si se habían ido. ¿Y qué le pasó al profe? Habrán dicho. No, aquí por eso me quería asegurar, chicos, por las dudas, que estamos bien. Entonces, están súper concentrados, se ve que sí. Como cuando pasa en la mesa, cuando uno está por cenar, vieron que la comida es tan rica que llega la comida y nadie habla, ni siquiera agarran el celular, porque están concentrados comiendo. Bueno, aquí pasa lo mismo. Bueno, genial. Entonces seguimos con la clase. Vuelvo aquí a la presentación. Ahí está. Ok. Se ve, ¿no? Cualquier cosa me avisan si se ve bien la diapositiva. Se ve perfecto. Genial. ¿Qué más del sistema muscular? Hay una clasificación también, así como hemos visto clasificación de los huesos, largos, planos, irregulares. Aquí también una que es cardíaco, visceral y estriado. A nosotros nos interesa obviamente hoy la clasificación de músculo estriado o voluntario, también se le dice, que es por ejemplo un bíceps, un tríceps, el músculo trapecio, pectoral mayor, por ejemplo, ¿no? El músculo cardíaco está solamente ahí, en el corazón. Yo por eso pongo ahí el ejemplo que se llama miocardio, que es la capa media de las 3 capas que tiene el corazón. El mayor volumen está obviamente en el ventrículo izquierdo, porque los que han visto el sistema circulatorio verán que el ventrículo izquierdo tiene una potencia muy, muy grande para expulsar sangre, la famosa sístole que se llama, lo hace a 120 milímetros de mercurio, esa es la presión, que vendría a ser la máxima, ¿vieron? Cuando toma la presión 80-20, o 80-120 mejor dicho, que es la presión normal. Bueno, a 120 es la fuerza que tiene el miocardio en esa parte del ventrículo izquierdo para hacer la sístole y enviar tanta cantidad de sangre a lo largo del cuerpo. Lo hace obviamente a través de la aorta. Eso me estaba acordando ahora del sistema circulatorio. Lo que es músculo visceral es lo que está dentro de las arterias, por ejemplo, esa capa media de una arteria que hace la vasoconstricción y la vasodilatación. O también lo tiene, por ejemplo, el útero. El útero también tiene músculo visceral, o músculo, mejor dicho, involuntario. Se le llama miometrio y hace justamente contracción y relajación, sobre todo al momento del parto, ¿no? Así que, ¿qué otro ejemplo? La peristalsis también. En el intestino delgado, por ejemplo, tenemos músculo visceral en la capa media, porque hace la peristalsis, se contrae, se relaja para que vaya pasando el quimo, digamos, el alimento ya procesado ahí en el estómago. Así que cuando hay músculo hay contracción y relajación. Y en muchos sistemas tiene distintos nombres. En el sistema cardíaco le vamos a llamar sístole y diástole. Le vamos a llamar vasoconstricción y vasodilatación en cuanto a lo que es vasos sanguíneos. Si es sistema digestivo le llamamos peristalsis, también le decimos, ¿bien? O sea que tiene distintos nombres, pero aquí lo importante es saber que si hay un músculo, hay fibra muscular y es algo que se contrae y se relaja y achica el lumen o la luz de ese determinado órgano que tiene. Y los estriados son los voluntarios, a diferencia del cardíaco y el visceral que se activan sin voluntad propia nuestra. El voluntario sí, obviamente lo hace. Y ahí tenemos muchísimos músculos, son más de 500, mucha cantidad. 250 y pico de cada lado, digamos. Pero bueno, aquí estamos viendo, no se asusten con esta imagen. Yo ya me asusté cuando empecé la facu, me acuerdo hace mucho, y me daban tantas cosas para estudiar. Digo, no, si hubiese existido el Speed o el Monster o el, ¿cómo se llama esta otra marca? Si me pagarían sería rico porque le estoy haciendo publicidad.
Red Bull, ese también. Me hubiese encantado que esté, capaz que sí existían, pero no me daba cuenta, pero yo me mataba café para estudiar todo esto que ustedes están viendo, tanta cantidad de músculos. Y bueno, ahí vemos en la espalda, sobre todo quería que nos enfoquemos, porque miren la cantidad de músculos que hay. Obviamente, cuando hacemos masaje, nosotros tocamos prácticamente 3 músculos que cubren el 80% de la espalda a nivel superficial, que son el trapecio, el dorsal ancho y después el infraespinoso. Después el resto son músculos profundos, pero a nosotros en un paciente con escoliosis no nos va a interesar si son superficiales o profundos, nos va a interesar el lado de la curvatura, ¿sí? Porque todos los músculos van a trabajar de una manera más o menos armónica y va a haber más tensión de un lado que de otro en un paciente. Entonces está bueno saber cuándo hay que trabajar y cuándo hay que hacer más enfoque en técnicas de masaje súper relajantes en un paciente con escoliosis. Y para eso está bueno empezar a hablar del concepto. Entonces, escoliosis, un concepto aquí que yo lo puedo ir dividiendo. Me gusta a mí dividir los conceptos en ítems, digamos, como para que quede más claro. Es una desviación lateral de la columna en un plano frontal. Acuérdense de lo que hemos visto al principio. Siempre de frente la columna tiene que ser recta, pero si llega a haber una desviación, ya esto le llamamos una escoliosis. No importa si es leve, moderada o severa. Escoliosis es. Y puede provocar un mínimo dolor, un dolor medio, un dolor máximo y otras cuestiones más que si son más graves y necesitan cirugías porque están dificultando todo el sistema respiratorio y la parte pulmonar. Así que ahí sobre todo los médicos toman criterios a la hora de operar, cuando ya es complicada la cosa. Ya voy a mostrar algunas fotos. La causa es idiopática, que significa que no se conoce la causa. Idiopática lo usamos mucho en salud, en medicina, en odontología, se usa en kinesio, se usa en psicología, causa idiopática. En salud es como muy común. Bueno, la mayoría de ellas es leve, es cierto, a tal punto de que hay personas que ni se enteran que tuvieron o tienen escoliosis. Entonces, está bueno ahí nosotros hacer nuestro aporte por si llegamos a tener un paciente así, explicarles un poquito de qué se trata y bueno, trabajar de forma acorde a lo que sea la escoliosis. ¿Qué más se puede comentar? Bueno, que a veces los pacientes con escoliosis, muchas veces las moderadas, se hacen controles periódicos con radiografía para ver si ha avanzado o no esa escoliosis. Y algunos necesitan órtesis. Y muchos, en esos casos, cuando hay complicaciones respiratorias, van a quirófano. Hacen una cirugía y bueno, quedan bastante bien. Ya voy a mostrar una foto. Es el último recurso que se utiliza, ya cuando son severas. Fíjense en esta imagen. Columna vertebral recta, la estamos viendo al paciente de espalda, nosotros estamos desde atrás y ahí vemos una escoliosis obviamente súper exagerada en el dibujo, pero hay fotos en donde voy a mostrar que es así tal cual y el paciente está muy, se le nota de lejos directamente. Entonces, es una escoliosis en S, se le dice. ¿Por qué? Porque tiene una forma de letra S. También hay escoliosis en forma de C, que básicamente toman la zona dorsal nada más. Aquí estamos viendo una escoliosis a nivel torácico y a nivel lumbar. Por eso se dice en S, porque toma porque tiene forma de S primero y porque toma 2 curvaturas, las dorsales y la zona lumbar. Pero cuando es en C, como una letra C o como una herradura, por lo general es a nivel de la zona dorsal. Así que ahí tenemos una escoliosis. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta en esta imagen? Aquí les voy a comentar que son signos básicamente. Asimetría de los hombros. Vuelvo a la imagen, fíjense. El paciente con una columna recta, los hombros están rectos. En una escoliosis hay un hombro caído y otro más elevado. Generalmente el hombro más caído pertenece a la curvatura, o mejor dicho, a la concavidad de la curvatura dorsal.
¿sí? Préstenle atención al hombro caído. Esto anótenlo si quieren en el cuaderno o hagan una nota mental. Hombro caído, ¿tá? El hombro más bajo. ¿Ah? Eso, hagan una nota mental, hombro más bajo. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver en detalle un poquito más adelante por qué estoy mencionando esto de hombro más bajo, ¿sí? Fundamental eso. Obviamente, si tenemos un hombro más alto, la escápula de ese lado como que va a sobresalir más y puede que tengamos también, como las vértebras van a estar un poco rotadas y la parrilla costal también, una especie de jorobita ojiva de ese lado. Sobre todo se va a notar mucho si el paciente se agacha hacia adelante con las rodillas extendidas. A eso se le llama maniobra de Adams. Ya la vamos a ver en una foto. Por otro lado, también podemos ver la cintura que va a tener una pelvis un poco más arriba que otra y en casos muy severos ese paciente puede llegar a necesitar del lado izquierdo, en este caso, como vemos aquí de la persona que tiene escoliosis, como una especie de soporte o un relleno un poquito más alto del talón, o mejor dicho, de la zapatilla o del calzado que utilice, porque esa pelvis que va a estar levantada va a levantar también del miembro inferior izquierdo y va a caminar como de otra forma distinta, ¿sí? Entonces va a necesitar un soporte, un relleno o algo que supla ese centímetro que haya de elevación superior por culpa de la escoliosis y de la pelvis que compensa y levanta un miembro inferior izquierdo. Así que imagínense cómo afecta todo la columna vertebral. Es fundamental entonces tener en cuenta esto. ¿Qué más? Bueno, lo que había mencionado, escápula más prominente que otra, la cintura es asimétrica, la jiba dorsal en la maniobra de Adams, dolor constante en la espalda, sí, sobre todo en las escoliosis moderadas y ni hablar de las severas. Las leves no tanto, a veces es por periodos. El paciente hay años en donde anda muy bien, otros años donde molesta y se hace algún tipo de tratamiento. Pero bueno, el dolor existe. Y en algunos casos avanzados no cede, no disminuye con los medicamentos. Con el ibuprofeno, por ejemplo, no pasa nada. También puede haber cefaleas, migrañas, porque esto afecta también la parte cervical, los músculos de la parte superior, ahí a nivel de cuello, se hacen tan tensos que genera un dolor en el paciente a nivel de la cabeza, se comprimen unos nervios también ahí que se llaman nervios de Arnold, que hacen que el dolor de cabeza llegue hasta la frente. Es bastante importante en casos avanzados, obviamente, pero la mayoría, por lo menos 7 de cada 10 son leves. Hay tensión muscular y mucha contractura en el trapecio, ¿sí? En ese músculo que estamos viendo ahí, trapecio, el que tiene forma triangular y es bien grande, músculo bastante importante, pero ahí hay mucha contractura en pacientes con escoliosis. Entonces, ahí vemos la maniobra de Adams. ¿Tá? En pacientes que tienen una escoliosis leve no se va a notar, a no ser que tengamos el ojo muy entrenado como para llegar a ver una especie de jiba, pero a veces tenemos escoliosis adquiridas que se le llama y son funcionales, que se dan de forma muy leve porque el paciente obviamente no ha nacido con la escoliosis, pero sí la ha ido formando a lo largo del tiempo por malos hábitos posturales. Por ejemplo, usar una mochila demasiado pesada del mismo lado siempre, ¿tá? Este tipo de cuestiones. Así que ahí vemos una escoliosis y vemos una jiba dorsal, así le decimos. Obviamente normalmente la gente le dice joroba, nosotros no le vamos a decir así, le decimos jiba, ¿sí? Y eso tiene que ver con una rotación de las vértebras dorsales y que la parrilla costal también acompaña esa rotación. Entonces, toda esa jiba no es de líquido, ni muscular, ni nada, es pura y exclusivamente costillas. ¿Tá? ¿Qué más tenemos? Bueno, ahí el ejemplo que yo les mostraba, y he marcado un poquito también, la simetría de los hombros. Fíjense de vuelta la convexidad de la curvatura torácica a nivel costillas
es del lado derecho del paciente, por lo tanto ese hombro está un poquito más elevado que el otro. Puede que a simple vista, sin la necesidad de las líneas, no lo notemos, pero sí lo notamos con la escápula. ¿Tá? En las escápulas se ve clarito. La cintura también hay un desnivel. Bien. Notamos inclusive lo que alcanzo a ver las manos, una más elevada, la mano derecha que la otra. Hay muchas cosas para tener en cuenta ahí. Yo cuando a veces salgo al centro, voy caminando, a veces me fijo, es una cuestión como de costumbre, de mirar a veces la marcha del paciente, cómo camina, me doy cuenta al toque si alguien ya tiene una escoliosis, porque son a veces muy notorias. En otros casos digo, no, es porque está usando la mochila. Es como los odontólogos que cuando hablamos con ellos nos miran la boca. Es así, pasa. Mi esposa es odontóloga y ella cuando hablo me mira la boca. Y en otras personas también, ellos miran la boca. Nosotros los kinesiólogos miramos el cuerpo en general, digamos, postura, cómo se agachan a la hora de levantar cosas, es como que lo tenemos interiorizado. Así que después que hagan ustedes esta clase, seguramente a alguien le van a estar haciendo una inspección ocular. Miren este caso. Súper avanzado, chicos, obviamente esto. Claramente hay una escoliosis con una convexidad izquierda. Por lo tanto, el hombro más elevado nos permite ver que hay una convexidad del lado izquierdo. La concavidad, la parte cava, por así decirlo, de la curvatura torácica es derecha. Por lo tanto, el hombro más bajo es el derecho ahí, se nota claramente. Ya vamos a hablar cómo influyen los músculos ahí y las técnicas de masaje, sobre todo, a aplicar. Miren ahí una radiografía que estamos viendo también, súper avanzada esa columna vertebral, esa escoliosis, mejor dicho. Así se ve en una placa radiográfica. Esa placa se le llama, es un corte especial, se le dice espinografía, que es una radiografía de la columna completa, no por zonas, digamos, sino completa. Obviamente nos falta ver la zona cervical ahí, pero seguramente en la foto que yo conseguí por Google estaba cortada ya, pero por lo general la espinografía muestra toda la columna, lo que hemos visto al principio, cervical, dorsal, lumbar y sacrococcígea, como para ver bien todo. ¿Qué más tenemos? Bueno, miren ese caso. Aquí tenemos una paciente operada ya. Como verán, seguramente le ha estado repercutiendo en el sistema respiratorio. Entonces, era inminente una cirugía. Sí o sí. Miren qué bien que ha quedado. Muy importante. Obviamente que es un paciente que es a largo plazo y que va a tener dolores. La masoterapia en pacientes postquirúrgicos, sobre todo de columna vertebral, hace muy bien. Muy bien. Y sobre todo es importante después trabajar en conjunto con el kine para de alguna manera enfocarse también en esa cicatriz que va a quedar, para que esa cicatriz no eche raíces, lo digo entre comillas, no se adhiera al tejido inferior, digamos, porque si no va a ser una piel muy tensa que no le va a permitir hacer movimientos normales al paciente. Así que hay un trabajo integral, muscular con el masoterapeuta, trabajando también la parte de la cicatriz. Se le trabaja mucho con una crema, por lo menos en Argentina la venden, calculo en otros lados también, se llama Dermagloss, es muy buena para las cicatrices. Platzul también, que la usan mucho para los que se hacen tatuajes y después se aplican esa crema, pero son cremas especiales para mejorar la cicatrización, para que se forme bien ese colágeno nuevamente y que no genere adherencia. Eso es clave, pero es notorio el cambio, chicos. Ahí se nota muy bien cómo ha mejorado ese paciente. Mucho. Abuso, como se dice en algunas partes en Córdoba y así. Bueno, ahí vemos una paciente también con escoliosis. Si ustedes a un paciente así no le sacan la remera, tal vez no se den cuenta porque es muy leve la asimetría de los hombros. Pero no es hasta que nosotros le pedimos que se saque la remera para ver esa escápula cómo está y que haga la maniobra de Adams, para que podamos verificar si hay o no hay una jiba dorsal, que a priori
apenas se ve, pero hay. Entonces, por lo tanto, de ese lado, es importante también tener en cuenta varias cosas que ya las voy a ir comentando. Entonces, como para hacer un cierre, por así decirlo, de todo lo que es este tema, aquí me voy a detener un poco. Las flechas que yo he marcado indican la fuerza que está haciendo la musculatura. Están trabajando los músculos de forma constante, hacen una tensión importante tratando de llevar esa columna, por lo menos de la zona dorsal y lumbar, de vuelta a la línea media, colocándola recta o lo más recta posible. Eso es lo que hacen los músculos y lo hacen de forma involuntaria en esos casos. Por lo tanto, ahí vamos a tener músculos muy tensos que van a estar tratando de llevar hacia la línea media o hacia el centro de la espalda, a la curvatura de la columna. Entonces va a ser muy normal que encontremos contracturas, tensión muscular, dolor en esa zona, apenas incluso a la presión, y hay que trabajar. Por eso las manitos que yo coloco es para que las técnicas de masaje relajante en un paciente así estén más enfocadas del lado del hombro más bajo. Por eso yo les decía lo del hombro más bajo. Si no podemos ver de forma así visual, sacando la remera al paciente y no notamos bien esa asimetría de los hombros, veamos cómo hacemos la maniobra de Adams, le hacemos al paciente que se agache, verificamos cómo están esas curvaturas, vemos si hay una jiba dorsal o no, porque puede que sea una curvatura en letra C y no se alcanza a notar. Y si no, le pedimos una radiografía y la miramos, como las radiografías que miramos ahí, las que vimos recién, porque no es muy difícil de ver que haya una desviación lateral de la columna en un plano frontal. Entonces, nos enfocamos más en el lado de la concavidad, o sea, del hombro más bajo, en este caso, del lado dorsal, bien, cercano a todo lo que es la parte del trapecio, la parte del músculo infraespinoso, la parte del músculo dorsal ancho. Todos esos músculos se trabajan obviamente un poco más que del lado derecho del paciente, ¿sí? Y de la parte lumbar que estamos viendo aquí, por ejemplo, en la parte de la cintura, vamos a trabajar del lado opuesto, ¿sí? Porque acuérdense que esta curvatura es en letra S, entonces va a tomar dos zonas. Va a tomar... Profesor. Sí. Hay que hacerlo en una dirección al masaje, por Está buena ejemplo, sí. de abajo hacia arriba o puede ser como sea. No, está buena la pregunta. En estos casos, en masaje relajante, no hay una dirección en particular. Puedes hacerlo si quieres siguiendo la dirección de las fibras musculares, pero por lo general no. Muchas veces se hace un masaje circular o a veces en contra de las fibras o perpendicular, pero no va a importar, vos sabes, en este caso la dirección, pero sí la zona, que va a estar obviamente enfocada en el lado de la concavidad de la curvatura. Muchas veces los masajes que tienen que ver con la dirección, a veces si trabajamos un paciente y le hacemos también un drenaje linfático o queremos mejorar el retorno venoso, ahí en esos casos sí se hacen técnicas de masaje de abajo hacia arriba o siguiendo la dirección de las fibras si así lo permite. Pero en este caso, está buena la pregunta, no hace falta seguir una dirección en particular. Lo que hace falta es conocer a dónde está la concavidad, si es una escoliosis en S o en C, y de ese lado trabajar al paciente, del lado de la concavidad. En este caso, del hombro más bajo, ¿sí? Del hombro más alto trabajamos obviamente la parte inferior, ¿sí? Que sería la cintura. Pero obviamente se trabaja en conjunto, toda la espalda. No es que vamos a dejar de lado la parte en donde no están las manitos. Sí vamos a trabajar ahí, pero el enfoque en cuanto al tiempo y a la presión y a la manipulación la vamos a tener mayormente en los lados de la concavidad. ¿Sí? Eso es clave. Ustedes no saben qué impresionante que es después los cambios que generamos en este tipo de pacientes, que probablemente muchas veces han hecho masoterapia
pero no se ha tenido en cuenta el tipo de escoliosis y las zonas afectadas. Entonces se ha hecho como una especie de combo, trabajando la técnica que el terapeuta puede aplicar en ese momento en forma indiscriminada en toda la espalda, sin ser analítico, tomando en cuenta las zonas de la escoliosis. Por eso es que es bueno que ustedes tengan estos conceptos, porque a la larga el marketing no solo viene haciendo publicidad en redes sociales o haciendo un lindo folleto o teniendo un buen logo, es con conocimiento y aprendiendo a hacer las técnicas de masaje acorde a cada caso en particular que tengan. Entonces, si ustedes al paciente incluso se toman el tiempo de explicarle que le van a hacer una técnica de masaje relajante y explicándole esto que yo les estoy explicando, el paciente queda con la boca abierta porque va a decir, che, ¿cómo sabe este? Y aparte, qué bueno que me lo aplique para mi caso en particular, porque probablemente ese tipo de pacientes ya hayan visitado masoterapeutas. Aquí voy a volver a poner la cámara, pero las técnicas de masaje han sido generales sin tomar en cuenta una zona determinada. Entonces, se trabaja mucho en general así. La mayoría de los masoterapeutas es tomarle el nombre, el apellido, de donde te duele y listo, a la camilla. No se evalúa porque capaz que creen que no, eso es parte de otro profesional que lo tenga que hacer. No quiero hacer, ¿cómo se dice la palabra? Intrusismo. Y no es tampoco tan así. Si tenemos un conocimiento, por lo menos apliquémoslo. Eso para mí es una opinión respecto a esa parte. Es fundamental. Si tenemos el conocimiento y sabemos que le vamos a hacer un bien al paciente, como en este caso, aplicando una técnica en una zona determinada que sabemos que le va a ayudar, pero genial, háganlo y va a ser el mejor marketing que puedan tener. Sobre todo si se toman el trabajo de explicárselo. 10 minutos que tengan ustedes explicándole esto al paciente y diciéndole, mira, tu dolor es por la escoliosis obviamente, pero mi masaje se va a enfocar más en esta zona y en esta. ¿Por qué? Bueno, y le explican las funciones que tienen los músculos y que sobre todo están haciendo tensión para tratar de tirar hacia la línea media de esa columna que está desviada. Entonces el paciente va a entender y va a decir, qué bueno, va a tener una idea un poquito más general de lo que le pasa a su cuerpo y por qué ustedes aplican. Está bueno, a mí por lo menos, chicos, me encanta cuando el profesional de la salud se toma su tiempo en explicarme qué va a hacer y por qué y para qué. Entonces está bueno para no estar así como en todas las áreas. Si tengo que hacerme ver de un lunar, me encantaría saber qué es lo que tengo, si es benigno o no, por qué lo va a tratar con tal medicamento y para qué. Porque en salud no se habla mucho hoy en día, sobre todo porque los tiempos corren y a veces los médicos, los kinesiólogos o los profesionales de salud hay poco tiempo y atienden mucha cantidad de pacientes. Entonces es necesario diagnosticar rápido y ver qué sale. Pero bueno, tenemos que estar de vuelta enfocados en el paciente, porque el paciente es el que manda, como se dice, como en marketing, el cliente manda. Bueno, a veces aquí en estos casos también es así, el paciente. Tenemos que aplicarle buenas técnicas y sobre todo que sean acorde a cada caso en particular, adaptar los recursos que tenemos a los tipos de pacientes que tengamos en cada caso particular. Lo mismo pasa con la parte de los que se dedican a masaje para retención de líquido, que no es lo mismo hacer un masaje por una retención de líquido linfática, porque hay que hacer drenaje ahí y hay que activar ganglios, que hacerle un masaje a un paciente con retención de líquido pero urinario. La técnica es distinta, no se activan ganglios, totalmente opuesta. Obviamente sí tiene muchas similitudes porque es de abajo para arriba. Los pacientes con retención de líquido por problemas circulatorios también es distinta, se necesitan otro tipo de sustancias que aplicamos en la piel del paciente, a veces con efecto térmico, otras veces efecto frío o criógeno. Bueno, hay muchas cosas a tener en cuenta. Como habrán visto, a mí por lo menos me gusta abrirles la mente a los alumnos para que vean que no es que es así nomás aprender un curso de masaje, me pongo
abro un lugar en mi casa y pongo la camilla y empiezo a hacer técnicas de masaje. O no, vení, Juancito, vos que sos mi hermano, total, no pasa nada, practico. El masaje es importante, chicos, es importante hacerlo con criterio. No se asusten, obviamente, porque no es que vamos a hacer un daño si no lo sabemos hacer, no pasa nada. Pero qué mejor que tener el conocimiento como para aplicarlo bien, digamos. Y más si es un paciente con alguna dolencia como esta que tiene que ver con las escoliosis. Si ya sabemos esto, úsenlo como machete a esta clase, porque está bueno. Y bueno, la diapositiva se las convierto a PDF para que se las envíe a su email también. Así tengan el machete de esa imagen, la final, la última, de las manitos con el dibujo. Con eso no se olvida más. Acuérdense, hombro más bajo. De ahí nos enfocamos un poquito más de la parte dorsal, digamos, para trabajar técnicas de masaje. Consultas o dudas que tengan. Buenas tardes, Alejandro. ¿Cómo Quisiera andas, Andrea? consultar bien. Qué bueno. La clase está muy clara, no Genial. tengo dudas sobre la clase. Pero por ahí, ¿cómo entrar al campus y cuándo será la próxima clase? La próxima es en 15 días. Probablemente la tengamos antes. Vamos a ver, a veces me gusta tenerlas más seguidas. Así que puede que sea el 5, si no el 12 lo más seguro. Y ahí vamos a estar hablando también sobre las hernias de disco. Va a estar buena esa. Me estoy enfocando al principio con mucha patología de espalda, que es lo que más se va a ver, que más van a trabajar es espalda. Después ya vamos a ir viendo otras, por ejemplo, relacionadas a la cara, sobre todo técnicas de masaje a ese nivel, algunas rosáceas, varias cosas, está bueno. Pero sí, la próxima va a ser el sábado 12 por ahora. Puede que sea antes, si no, aviso por email. Sí, voy a avisar por email. Y bueno, ya habías explicado un poquito cómo entrar al campus, pero la verdad no me quedó muy claro. No hay problema, mira, yo aquí, que sigo compartiendo pantalla, tengo entendido. Vamos a ver, cierro sesión. Porque en la página, digamos, a donde ustedes están, van a tener siempre una parte en la página inicial, dice iniciar sesión. Siempre van a tener ahí un botón, si entran por la compu, si no por el celular van a tener el menú hamburguesa que se le dice que son los 3 palitos, y ahí hacen clic y van a ver que dice iniciar sesión. O en la parte inferior del celular también dice iniciar sesión. En alguna parte siempre busquen dice iniciar sesión. Cuando hacen eso, colocan su email, su contraseña y van a ingresar. Si se olvidaron la clave, hacen clic en recuperar contraseña. ¿Ah? Y si no me avisan por el WhatsApp, por el celular, porque como yo les decía a varios, es este celular que ustedes tienen y me escriben, y al que escriben justamente aquí en este icono que dice escribirnos por WhatsApp, es mi celu, y yo lo tengo siempre conmigo en el bolsillo, así que no hay forma que no lo lea el mensaje. Entonces cuando ingresan, van a la sección mis cursos, a ustedes les va a salir uno que es el de masoterapia. Entonces hacen clic en ese y obviamente cuando ya ingresan van a tener la serie de videos en orden, digamos, cronológico. A medida que van avanzando, este porcentaje también va a cambiar, 10%, 15, 20, 30. Al final de todo hay un examen final integrador. Está en formato PDF, pero ahí está especificado dónde tienen que enviar el examen final para la corrección después. Entonces, todos son videos, pero en unas secciones, por ejemplo, si nosotros ingresamos aquí a sistema digestivo y hacemos clic, esa sección va a tener una parte que dice recursos. ¿Ya? Porque aquí va a estar el video que se va a empezar a cargar en breve. Ustedes cuando vean el video y lo terminen, tienen que hacer clic en completar y continuar. ¿Para qué? Para que se note el avance en el porcentaje. Si no lo hacen, después al final, cuando terminen todo y digan, che, pero yo terminé todo, no puede ser que todavía diga 80%. Bueno, vean qué videos no han hecho clic en completar y continuar.
para que se haga el 100%. Entonces, van a una sección aquí que dice archivos, y no en todos los videos obviamente vamos a tener el PDF a descargar, pero en este caso sí, porque habla de, es el primer video del sistema digestivo. Siempre el primer video de algún sistema tiene archivo. Por ejemplo, sistema circulatorio tiene, óseo también, muscular, nervioso. Entonces hacen clic aquí, en descargar archivo. Cuando hacen clic se lo descargan. En el celu también pasa lo mismo, pero no recomiendo obviamente estudiar desde el celu porque una pantalla muy chica. Se les va a complicar. Pero el que no tiene otra y no tiene compu o no tiene de alguna forma, bueno, lo hacen de esa manera. Pero se pueden descargar los archivos desde aquí. Básicamente eso. Andrea, ahí te estaba comentando entonces cómo es para ingresar. Súper fácil. Sí, gracias. De nada. ¿Quién más? A ver, pregunten lo que quieran. Vamos a ver si se vuelve al... Ah, sí, ya estaba aquí. Ah, aquí estamos. ¿Alguna duda o consulta? Si no, para que vaya cerrando, la clase que viene también va a estar buena porque el tema de hernias de disco también tiene unos trucos para nosotros los masoterapeutas. Va a estar bueno que lo tengan en cuenta también. Sobre todo las hernias de disco cervicales. Porque hay también de esas. Son frecuentes, pero las más frecuentes son L4 y L5. Obviamente ya están cancheros, ustedes ya saben que es L4 y L5. Cuarta lumbar, quinta lumbar, ahí es la mayor frecuencia. Pero todos tips que van a ir teniendo en cuenta. Sobre todo porque muestro patologías de las más comunes que van a ver en la práctica. Cuando viene algo muy raro, bueno, tienen la libertad también ustedes de preguntar. Yo tengo alumnos hasta el día de hoy. Los que más me preguntan, ustedes saben, son de España. Me preguntan mucho. Y a veces es todo un tema porque a la hora que ellos me preguntan, aquí es tarde. A veces me llega un mensaje a las 4 de la mañana. Pero bueno, no importa, no hay problema. Ustedes consulten si tienen alguna duda. Profe, tengo este paciente que tiene esto, esto y esto. Mire, le mando la radiografía. ¿Qué opina? ¿Ah? Pregunten ustedes, no hay problema. Después les va a quedar eso y contacto. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué hay muchos que en 2 meses terminan el curso y hay otros que en 5 meses? Claro, eso les había comentado desde el principio. El curso se puede terminar en menos tiempo. Cuando ustedes terminen el curso, que lo pueden hacer, 5 meses es el promedio. Hay alumnos que lo terminan en 8 meses por cuestiones de tiempo, calculo yo, otras actividades que tienen, otros cursos paralelos que están haciendo, otros que lo hacen en menos tiempo, 2 meses, 3 meses. Eso no... Por eso les comentaba siempre desde un principio, la flexibilidad y la carga horaria la manejan ustedes y el tiempo de finalización del curso también. Lo bueno que sí quiero Otra comentar... pregunta, profe, disculpe. Sí. Yo, por ejemplo, tengo mi tiempo libre y la verdad que ya voy por los videos de clínico. Bien. Yo quiero saber si cuando termine de ver los videos se puede enviar ya el examen final o faltan vivos o hay que hacer se puede, otro. sí, no hay problema. Ya hay varios alumnos que ya me han enviado los exámenes. Algunos tienen tiempo de sobra, la verdad que está muy bueno eso y le dedican a full al curso. Se puede, no hay problema, porque las clases en vivo no están en una relación dependiente del programa de masoterapia. Las clases en vivo ya están de alguna manera los temas estipulados para todo el año. Entonces es probable que si ustedes cuando ya finalicen, por ejemplo, de acá 1 o 2 meses, y quieran seguir viendo las clases en vivo, lo pueden hacer sin problema. El campus no se les va a cerrar nunca, van a entrar siempre. Y lo bueno es que van a tener contenido también actualizado cada vez que quieran entrar. El año que viene, si ustedes quieren volver a ingresar de vuelta a las clases en vivo, puede que algunas se repitan. Eso va a ser normal también, así que como esta de escoliosis que probablemente el año que viene en esta misma fecha más o menos se vuelva a ver, salvo algunas actualizaciones que haya, pero lo pueden terminar en menos tiempo, eso también para comentar. ¿Tá? Son preguntas así que en general a veces la mayoría las comparten, pero está bueno que lo consultes. Genial. Ok, bueno chicos, la verdad que están súper concentrados, porque yo hasta el punto digo, ¿qué ha pasado aquí? Que se habrá cortado la comunicación o se habrá ido el wifi. Impresionante. Bueno, gracias por la atención y estar ahí al toque.
bueno, así que bueno. Prepárense porque en algún momento ya les voy a comentar con tiempo para que puedan conseguirse ustedes un paciente. Paciente entre comillas, digo, puede ser su pareja, una persona de confianza, alguno de la familia. No hace falta que tengan la camilla, si quieren hacerlo arriba de una cama, lo hacen, pero para que puedan hacer en simultáneo técnicas de masaje junto conmigo, que yo las voy a hacer también desde mi cónsul, con un paciente que siempre lo usamos de modelo para las técnicas. Obviamente nunca se hace problema a ese paciente. Cada vez me pregunta y me dice, ¿cuándo vamos a volver a hacer las técnicas en vivo? No hay problema. Así que les aviso con tiempo eso, para que también tengan, cómprense si quieren, si no tienen, compren para hacer la técnica de masaje el aceite Johnson Baby. O el que ya tenga algún aceite lo usa ese, ¿tá? Pero para que puedan trabajar bien de forma fluida. Eso es económico y dura bastante ese aceite. Aparte tiene olor rico. El verde me gusta a mí, hay otro que es rosa. Pero bueno, eso va por cada uno, ¿eh? Pero bueno, les aviso por las dudas, ya les voy a avisar con tiempo eso cuándo va a ser para que se vayan preparando. Esas son las clases que más les gustan a todos. Va a ser de una hora de masaje intenso para ese paciente. Que Sí. te interrumpa. Antes que usted se vaya, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Yo soy profe de educación física y en el cuarto tuvimos patologías con respecto a alumnos que te pueden presentar en la clase con alguna dificultad o distorsión o deformación ósea. En este caso, cuando nos decían que teníamos un alumno con escoliosis, sobre todo trabajar el lado que está distendido o que está demasiado laxo, digamos, por ejemplo, el lado de la concavidad. Entonces, veo que las técnicas de masaje se aplican sobre el lado cóncavo, ¿verdad? Sí. Y se queda, digamos, el lado que yo más tendría que trabajar con una carga física para poder compensar la fibra, que tome un poco más de tonicidad de la normal, de la común, y tratar de emparejar, digamos, la linealidad de las zonas de la columna. Entonces me quedo como en duda. Cuando yo trabajo mucho esa zona, obviamente que va a quedar sobrecargada y la otra parte es la contracturada, digamos, la más tensa, quedaría como más cargada. ¿Cómo debería compensar esa zona? Sí, dado tu caso, es como todo un desafío decir, bueno, tengo estos conocimientos y aquí los aplico y se me cruza mucha información. El masaje relajante, sobre todo para ese lado de la concavidad, te va a servir justamente para eso, para ese músculo que va a estar con dolor y con cierta tensión, relajarlo con tus técnicas de masaje que vas a ir aprendiendo. Después, desde todo lo que es tu ámbito y la parte de lo que es educación física para comenzar a fortalecer, porque es cierto, hay que darle también cierto fortalecimiento a esa zona para que también pueda ir ayudando a esa rotación que vas a tener de las vértebras dorsales a que comiencen a mejorar un poquito. Obviamente va a ser muy difícil notar cambios muy, muy grandes en escoliosis. A veces las mejoras se dan en un muy largo plazo, pero es un trabajo muy de hormiga, por así decirlo. Pero para no sobrecargar, yo te diría que ahí en esos casos puedas vos ver desde tu área cómo puedes ir manejando ese programa de rehabilitación que vas a hacer y complementarlo con la masoterapia como para ir relajando no sobre todo esa musculatura que estaba con dolor, sino previo a los trabajos que vos le vas a ir realizando como profesional de educación física. Así que yo ahí tendría que ver si de alguna manera, ¿cómo te puedo decir? Te podría dar te la guardo esa respuesta. Está bueno lo que vos me comentas, como para ver si te puedo dar una mano. Yo estaría haciendo como de cuenta que hoy por hoy vamos a suponer que vamos a tener un paciente así y como que vamos a trabajar de forma interdisciplinaria. Vos como profe de educación física y yo como kinesiólogo y masoterapeuta de mente. Así que déjame que te dé una respuesta un poco más elaborada en base a ese caso. Porque en sí no sé prácticamente nada, o mejor dicho, cero de lo que es un
¿cómo se puede decir? Un abordaje desde la visión del profe de educación física, porque no lo soy, digamos. Pero está bueno que yo te aporte ahí mi visión y ver cómo se complementa para que no sea tan cargado el trabajo. Pero sí, la verdad que no tenía idea de que los ejercicios por ahí, en ese caso, como me comentabas, van a ir más enfocados dentro de lo que es el profesor de educación física sobre la concavidad. Pero si vos te fijas, hay cierta similitud en cuanto al resultado que se quiere obtener. Primero desde el lado de la zona de la escoliosis, que va a ser la concavidad, porque vos ahí vas a trabajar con técnicas de masaje relajante justamente para calmar el dolor y la sintomatología. Pero también obviamente sabemos que esa musculatura, como por ejemplo en un esguince o en una torcedura de un paciente, lo que queremos hacer es volver a fortalecer ese músculo para que después esa lesión no vuelva a suceder, o mejor dicho, en el caso de la escoliosis, se rectifique lo más que se pueda, digamos, o evitemos que se avance más. Entonces, está bien lo que vos comentas, es correcto que haya que trabajarse la musculatura para fortalecerla de ese lado, ¿tá? Pero también hay que trabajar la parte de masaje relajante de ese lado también para disminuir el dolor. Así que en esos casos las dos cosas confluyen, porque vas a hacer un masaje relajante para calmar el dolor y también tienes que fortalecer esa zona. Así que yo te diría que capaz que es un paciente que va a necesitar en una semana, o por ejemplo una vez a la semana, un masaje relajante y la otra semana será todo lo referente a tu área, ¿no? De todos los ejercicios físicos que se pueden hacer para fortalecer ahí. En el gimnasio, por ejemplo, sin ir más lejos, cuando tengan que trabajar la parte de poleas, todos los ejercicios que tienen que hacer. Sí, hay muchísimo. Pero sí, dado el caso, aquí sí se juntan, digamos, las dos disciplinas y las dos coinciden en la zona, nada más que el objetivo es distinto. En un caso se quiere relajar la musculatura para disminuir el dolor y en el otro caso se quiere trabajar ese músculo para fortalecerlo y evitar que aumente la escoliosis. Así que eso te comentarte sobre todo. Se te cortó el audio ahí, subile. Fíjate, ahí está. Disculpe, justamente pensaba en eso, de ciertos días trabajar lo que es la carga sobre el lado cóncavo para fortalecer las fibras y lograr una rectificación, y ciertos días, digamos, calmar la zona trabajada y obviamente con un masaje relajante quizás ayudar las fibras que están contracturadas del lado opuesto. Entonces, como justamente en caso de que sea una escoliosis en ese, lo que sucede arriba es a la inversa abajo. Claro. Por lo menos lo que más estoy interpretando, sí. Y tratando de unir digamos, como conceptos de un área y del otro, entonces obviamente nutrimos al paciente en este caso. Sí, tal cual, es así, el paciente que sale beneficiado. Así que está muy buena la consulta que me haces ahí en ese caso en particular, sí, está bueno. Genial. Genial, perfecto, Ornella. Bueno, chicos, muchísimas gracias a todos. Ahí se han quedado varios parando la oreja, se dice aquí en Argentina, escuchando un poquito más esa información. Está bueno porque viene bien, información extra que les viene bien a todos. Algunos también lo pueden compensar con otras áreas que también ya sean expertos en algo en particular y digan, bueno, también lo complemento. Como en el caso de Ornella, que es profe de educación física, así que está muy bueno. Justo ahí coincide el abordaje terapéutico en la zona, digamos, así que está bueno. Hay veces que vas a hacer masoterapeuta y vas a trabajar masaje relajante y después profe de educación física, pero fíjate que cuando hagas masaje relajante no es que vas a volver atrás o vas a reducir lo que has conseguido con la preparación física. No, todo lo contrario, mejoras mucho más la sintomatología, reduces el dolor. Así que un paciente que va a estar perfecto después, buenísimo, porque haces un combo. Lo mismo pasa, por ejemplo, si alguien aquí es instructor de pilates, también los que hacen pilates, técnicas especiales para... ahí Andrea, ¿quieres hablar vos y se te corta? Sí. Sí.
Acá soy profesora formadora de yoga, entonces por ahí en este tipo de escoliosis utilizamos otras técnicas, por ejemplo, apertura y cierre de costillas, ¿sí? Ah, bueno, mira, genial. Con flexiones laterales, entonces siempre el lateral que queda inferior, tratar de separar las costillas y cerrar en el lado superior, ¿sí? Para que no haya abananamiento. Claro, claro, tal cual. ¿Viste? Sí, entonces todo suma siempre. Sí, todo suma, tal Todo cual. Y le suma mucho, y gracias también, por... claro, y por otro lado, bueno, soy instrumentadora quirúrgica, así que hablaste también ahí de la cirugía, que a veces es re importante el tema del manejo de la piel en la cicatriz. Y porque seguramente esa paciente que mostraste tiene alguna fijación con algunas barras y tornillos y ya está bastante limitada, y si encima se le suma que tiene una limitación por alguna adherencia en la piel, es bastante complicado. Sí, complicado. Bueno, genial. Gracias a Andrea y Ornella por el aporte ahí de otras disciplinas también, porque también le sirve al resto de los alumnos que están ahí escuchando. Es muy buena información. A los profes de pilates también que hacen técnicas especiales, siempre está bueno todo eso. Así que, chicos, bueno, nos hemos extendido un poquito más. A mí, yo al contrario, contentísimo. Así que la próxima clase, hernias de disco, vamos a estar hablando y otras patologías más. Va a estar muy buena también. Así que nos estamos viendo. Pásenla lindo, buen fin de y que anden muy bien. Chao. Muchas gracias, profe. Nada, chao Máxima, chao Solange, chao Patricia, Guido, Gabriel, Abigail. Chicos. Que anden muy bien. Bueno, los que no he nombrado porque no sé cómo hacer clic aquí para ver todos. Qué burro el profe, ahí no sabe manejar la tecnología. Bueno, gracias, chao, chicos. Alejandro, gracias a todos. Chao, nos vemos. Que anden bien.